No escuchamos, diputado, su audio. Reitero mi agradecimiento por la invitación y desde luego participo con mucho interés en un tema que analizaremos. Laura Valencia nos va a guiar también durante un tramo de este relato interpretativo de aquellos momentos que fueron muy significativos y trascendentales para nuestro país y que de alguna manera siguen estando presentes como huella que no puede pues borrarse, ¿no?, de la conciencia nacional y también pues del relato histórico. Perdón. Miren, para poder abordar la reforma política de 1978, es necesario tomar en cuenta algunos acontecimientos inmediatos, o sea, anteriores a esa reforma política. Desde luego, las represiones que adoptaron la forma de matanza cuando las fuerzas gubernamentales, el ejército, los halcones, la policía, recibía orden del presidente de la República para disparar. Este es un hecho, estos fueron unos hechos que simbraron al país, que conmovieron la conciencia nacional y que generaron un estado de tensión, de miedo, y al mismo tiempo de coraje y de indignación. En el momento en que un nuevo presidente, López Portillo, que no había sido directamente integrante del círculo político gobernante, ¿no?, Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Reforma Agraria, esta clase de secretarías donde se hace la gobernanza política directa, ¿no?, sino había estado en las áreas técnicas relacionadas con el presupuesto. López Portillo era secretario de Hacienda de Echeverría y antes había trabajado en la presidencia de la República con Martínez Manotú cuando era secretario durante el movimiento 68 y todas otras represiones. Entonces, todavía existía la guerra sucia cuando el presidente plantea una reforma política y le encarga a Reyes Heroles que la lleve a cabo. Entonces, el otro elemento importantísimo que hay que tomar en cuenta es que en la elección presidencial, donde fue elegido, por decirlo así, López Portillo, no hubo ningún candidato registrado más que el oficial y el que ganó. Se decía entonces, y todavía, que si López Portillo hubiera obtenido un voto, el suyo, hubiera sido declarado candidato vencedor. Porque en México no se requiere un quórum en la elección de cargos, y cualquier cantidad que concurra a las urnas es suficiente para declarar la validez de la elección y su resultado. Entonces, con un voto pudo haber sido presidente. El otro candidato, que sin embargo existía, no tenía registro,
Valentín Campa, postulado por el Partido Comunista Mexicano. Un hombre que había estado en la cárcel durante más de 10 años de un solo tirón, es decir, en un solo acto de encarcelamiento, pero que ya llevaba como 15 años, si sumábamos todas las veces y todos los años que había estado en prisión. Un hombre que se distinguía por ser incorruptible y por no pues cejar en sus luchas. Él era un ferrocarrilero de origen y un dirigente sindical en los años 40, 50 muy importante del país. Fue uno de los dirigentes del Partido Comunista siendo él muy joven, hasta 1940, y tenía una trayectoria distinguidísima. Entonces su candidatura fue pues un acto congruente con esa trayectoria, pero también con esa lucha que ya estaba muy instalada en el país a favor de la libertad política para todos los ciudadanos. Esta era la divisa. Libertad política no solamente para los hombres del Estado y las oposiciones leales que contaban con cierto grado de libertad. Libertad política para todos, para que también esos que entonces más o menos disfrutaban de ella pudieran ejercer la plenitud. La gran enseñanza del 68 fue que la lucha por las libertades democráticas era el tema de México, lo más urgente, por lo que había que dar pues, todo el esfuerzo. Estos dos acontecimientos, bueno, no fueron dos, pero fueron sí acontecimientos de índole distinta pero convergente. En la lucha por la democracia traen como consecuencia, todavía, repito, porque esto es muy importante, cuando se está llevando a cabo la guerra sucia, que era la persecución de opositores, especialmente aquellos que habían tomado las armas para luchar contra el gobierno. Y se plantea registrar nuevos partidos, entre ellos el Partido Comunista, pero no solo ese, otros más. Acabar con un sistema en el cual el PRI tenía un partido de oposición que era el PAN, que era una oposición leal, a la que no se reprimía, desde luego no se le perseguía, que pues sabían jugar en esa cancha, en donde todas las cosas eran decididas por el presidente de la República. Y dos partidos paraestatales, el Partido Popular Socialista, viejo partido de Lombardo, un dirigente político muy importante del país, oportunista, muy oportunista, digamos, ¿no? Que pues estaba completamente pagado por el gobierno. Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que había sido mandado a hacer por el gobierno. El gobierno lo sostenía y ponía a sus dirigentes y nombraba a sus candidatos. Pues este era el sistema político de entonces. López Portillo plantea un nuevo sistema. Mejor dicho, quiero corregir aquí. El mismo sistema, pero con modificaciones importantes. El mismo sistema porque sería el mismo sistema presidencialista. El mismo sistema de un partido pues, que gana todas las elecciones, que decide cuándo gana y cuándo no gana, si es necesario.
había ocurrido un acontecimiento también importante que forma parte de todo esto. Un candidato opositor en Nayarit, Alejandro Gascón, ganó la gobernatura auténticamente, pero no se le reconocieron. El presidente mandó al secretario general del PRI, primero, Gómez Villanueva, a organizar el fraude y usaron las tropas. Las tropas se llevaban a las urnas y no se las robaban, sino que las capturaban y se las llevaban a los consejos distritales, y en esos consejos distritales las anulaban aquellas que ya se sabía que eran en las cuales se iba a decidir la elección a favor del candidato que no era priista, era del PPS. Entonces, las otras las declaraban nulas porque las estaba entregando una persona que era un soldado que no tenía autorización para entregar urnas. Por lo tanto, la urna quedaba anulada. Ellos ya sabían cuáles eran las que había que anular para poder completar, digamos, una solución favorable al candidato priista, que me parece que era militar también. Entonces, este acontecimiento fue muy fuerte para el país porque, pues, hacía difícil y más difícil competir en condiciones de un completo control del gobierno sobre los órganos electorales y sobre las decisiones que esos órganos toman. Entonces se plantea hacer una Cámara de 400 diputados y diputadas, 300 elegidos distritalmente, uno por cada uno de los distritos, como actualmente existe, o existe desde entonces, y 100 diputados de representación proporcional que eran distribuidos por los partidos distintos al partido mayoritario. El partido mayoritario no participaba en la distribución de esos 100, de tal manera que la oposición, real o ficticia, ya iba a haber de las dos, iba a tener 100 diputados. Esos 100 diputados pues no iban a actuar de consumo, ¿no? Salvo que hubiera algún acontecimiento pues no previsto, pero podía crearse una masa crítica, digamos, de diputados no oficialistas que pudieran en algún momento pues, darle fuerza al debate, cosa que ocurrió. El presidente también decidió, además de esta reforma, ya posteriormente, cuando se instaló la legislatura, que el gobierno, los miembros del gobierno irían a la Cámara y la televisión iba a cubrir las discusiones, en vivo, en directo y a todo calor en toda la República. Cosa que ya no se hace, debería hacerse. Y los debates eran interesantes, eran nuevos, también eran nuevos muchos de los que participábamos por primera vez en un órgano del Estado. Yo fui diputado a esa legislatura. Éramos un grupo de personas con bastante experiencia política, como Valentín Campa, Arnoldo Martínez Verdugo, Otón Salazar, Ramón Danzós Palomino, Gilberto Rincón Gallardo, estaba también Stephens García, algunos otros
que tenían muchos años en la acción política y algunos que juntaban en años cárcel muchísimos años. Yo me contaba ahí entre ellos, aunque yo era quizá el que menos cárcel había tenido, porque ni siquiera cumplí los 3 años de prisión. Un poco antes de los 3 años nos liberaron. Pero habíamos sido sentenciados a 16 años de prisión. Ahora, termino con esto. Un elemento muy importante de la reforma política fue el acceso a los partidos a radio y televisión. 15 minutos al mes, un programa mensual que duraba 15 minutos y cada partido lo producía. Creo que fueron los mejores programas de televisión producidos por los partidos con suficiente tiempo y pasaban a las 8:30 de la noche en horario estelar, horario de varias estrellas, no sé cuántas. Mucha gente lo veía, millones de personas. Había pues una apertura de discusión, de crítica, de planteamientos políticos, pero el gobierno no soltó un milímetro de su control sobre el aparato electoral, controlaba el padrón electoral, todos los órganos electorales, y decidía cuál era el resultado de las elecciones. Entonces no era una verdadera reforma política en toda su extensión, era una reforma del viejo sistema, pero significativa, importante, inicial, y yo diría que tuvo bastante trascendencia. Era ya un fruto de lucha. Eso era también lo importante, que la lucha por la libertad política pues no se quedaba en que cada vez que había una lucha aumentaban los precios políticos, sino que aquí ya se aterrizaba en algo que no era lo que se buscaba, pero era una situación mucho mejor que la que se tenía. Entonces, López Portillo tomó la decisión, para ir al tema de la conversación, y que no me acusen de que no tomé en cuenta el tema, o el nombre de este coloquio, tomó la decisión de mandar a construir un palacio legislativo y le encargó esa tarea pues al arquitecto más reputado y más prestigiado del país. Recientemente había diseñado la nueva Basílica de Guadalupe, que hizo el Estadio Azteca, hizo muchísimas cosas. Y también en el extranjero, por cierto, museos hizo Ramírez Vázquez. Entonces, claro, el Palacio Legislativo pues fue un fiasco terrible desde el punto de vista, digamos, de un recinto parlamentario, ¿no? Pero desde el punto de vista de un presidente que va a dar su informe, pues era un foro magnífico, ¿no? Magnífico, soñado. Yo creo que eso lo soñó alguna vez López Portillo, mandó a hacer algo así para dar ahí su informe y lo dio. Entonces ustedes entenderán que San Lázaro estaba mandado a hacer como Porfirio Díaz trató de hacer el Capitolio mexicano, en lo que es ahora en la Plaza de la República, y cuya estructura la denominamos Monumento a la Revolución, y donde están los restos de algunos de los participantes en esa revolución. Ahí es, digamos, también una especie de panteón revolucionario. Entonces, digo yo que fue un fiasco porque era un lugar demasiado grande, no era un hemiciclo como suelen ser, ¿no?, los recintos parlamentarios,
por lo regular, sino una especie de cine, donde los legisladores pues se tenían que sentar para ver hablar al presidente, ¿no? Y el tiempo en que no estaba ahí el presidente, que era casi todo el tiempo, pues oían hablar a un diputado que hablaba como si fuera presidente y no lo era. Porque no era algo recogido, ¿no? No era algo para el diálogo, era algo para el discurso, era algo para algo ceremonioso o ceremonial, ¿no? Arquitectónicamente, yo se lo dije, después de que se quemó el recinto, pues yo volví a ser diputado ahí, 1988, ¿no? 89 por ahí. Yo llegué en 88, regresé a la Cámara. Hasta ese momento no había ido a la Cámara. Entonces se lo dije porque era yo de la comisión de reconstrucción, perdón. Entonces, pues tuve que hablar con el arquitecto Ramírez Vázquez, a quien pues, yo siempre admiré como arquitecto. Pero sí se lo planteé y me contestó así: pues yo no hice lo que me pidieron. Entonces, vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Me dijo, no se puede, tenemos que levantar toda la losa de la planta y es casi como volver a construir un edificio. Entonces podemos hacerle algunos cambios, los hizo, pero no un replanteamiento. No va a ser propiamente un recinto parlamentario clásico, sino pues algo así como un cine, va a seguir siendo. Y lo sigue siendo, no tiene remedio. El Senado nunca quiso llegar ahí. Ustedes saben que la parte oriente del edificio iba a ser el Senado. Los senadores nunca quisieron irse a ese barrio porque no era un barrio donde pudieran estar contentos. Y entonces mandaron a hacer en el Cine Roble, que estaba en ruinas por un temblor, un hotel de Puerto Vallarta o de Cancún, que es el Senado actual. A ese también se le dio un pequeño ajuste desde el plano, costó muchos millones hacer el pequeño ajuste para que no fuera un salón igual que el recinto del centro, el viejo recinto del Senado, que es, digamos, una especie de salón de clase, isóptico. Entonces, pues le hicimos ahí una pequeña curva, pero y una franja de luz natural en el techo. No se podía hacer más porque entonces había que hacer otros planos. Y eso iba a costar otros centenares de millones de pesos. Entonces, se hizo lo que se pudo. No hay en México, nunca hubo una tradición parlamentaria, pues, como en Europa, ¿no? Como en algunos países latinoamericanos, como en Chile, Argentina, en su Capitolio, Argentina, de recintos hechos para recintos parlamentarios. El cine presidencial, el teatro presidencial, en forma de cine, ni siquiera de teatro. Y el hotel de playa que tenemos en el Paseo de la Reforma. Más allá de eso, no dio el talento. Entonces, yo no creo que haya que
considerar a San Lázaro como una especial obra, ni arquitectónica ni política, creo yo. Pero bueno, es una opinión muy personal. Creo que Ramírez Vázquez pudo haber hecho algo mucho mejor que eso si no hubiera tenido encima a un presidente megalómano. Todos lo eran por lo demás. Ahí la dejo.